Ahora sí arrancamos. Buenos días, mi nombre es Janet Encina. Hoy vengo a contarles un poco de lo que va a pasar con las empresas en este tiempo de crisis, qué herramienta les va a permitir generar rentabilidad para sus proyectos exitosos, ya que lamentablemente el mayor porcentaje de nuestras empresas en el Perú optan por soluciones tradicionales, soluciones que conocemos el día a día. Recordemos que el líder que no utiliza la tecnología y no evoluciona sus estrategias va a perder porque no se adapta a estas evoluciones, a los cambios de la construcción y se va perdiendo de las grandes ventajas que nos puede brindar toda la innovación. Tú eliges en qué grupo quieres estar, en el antes o en el de ahora. En nuestro caso, como PAFCO, siempre vamos de la mano de la innovación. Nosotros somos el número 1 en geosintéticos en América Latina. Contamos con 5 plantas, 2 ubicadas en Colombia, una en Perú con la marca PAFCO, una en México con la marca Manco, Brasil bajo la marca Vidin, y todas estas marcas que les menciono estamos respaldados por el grupo Wabi. Y con todo el respaldo mencionado que les he venido comentando, vamos a compartirles cuáles son las aplicaciones para resolver los problemas de las defensas ribereñas, las defensas costeras, en cada uno de nuestros países en donde nos desarrollamos. Y como nosotros con la innovación nos abrimos cada vez a mayor paso frente a las soluciones tradicionales, para obtener un proyecto exitoso, ingenieros, señores, yo quiero hoy día revisar con ustedes punto por punto. Vamos a revisar 4 herramientas importantes. Primero, vamos a identificar los factores de riesgo de nuestro proyecto. Factores como la erosión, la sedimentación, que ustedes lo conocen a la perfección, en la actualidad es una de nuestras preocupaciones más recurrentes de la ingeniería civil, es la erosión en los taludes expuestos a toda la acción dinámica de los flujos de agua en ríos, en quebradas, más aún en aquellos donde se tienen estructuras importantes como carreteras, edificaciones. Sin ir muy lejos, nosotros los que vivimos en Lima, a raíz de todos estos factores mencionados, nosotros vemos reflejados la erosión en toda nuestra zona costera. Esta es una de nuestras principales vías en Lima, que es la Costa Verde. Tenemos aproximadamente 32.5 kilómetros acá en Perú, donde se encuentra mucho turismo, incluso deporte, de ser, ciclismo. Y acá podemos ver un hecho muy notorio del fenómeno de erosión costera. Con el fuerte oleaje ha dejado secuelas en las playas de las costas verdes, dejándolas en peligro las veredas, las ciclovías y en peligro muchas edificaciones. También podemos ver cómo los pilotes están expuestos y oxidados por la tenacidad del mar, que nos demuestra con erosión, con óxido, y esta pasarela en realidad tiene los días contados y es de gran inversión y de las entidades. Es una pena realmente. Y es más, yo les cuento que Gustavo Laos, que es un ingeniero oceanógrafo, nos pronosticó que la parte baja de la Costa Verde dejaría de ser habitable por el aumento del nivel del mar en el Perú. Consecuencia que nos da todo el cambio climático que se refleja con la erosión, la sedimentación. Sin ir muy lejos, esto ya lo podemos observar en la ciudad de Trujillo, donde hay playas tradicionales como La Delicias, Buenos Aires, que es una pena porque han desaparecido. Y viene sucediendo lo mismo con Huanchaco, que es una playa súper emblemática y turística. Y no solo lo vemos en los efectos de nuestra costa, si pasamos a uno de los principales ríos, en Madre de Dios, la selva de nuestro Perú, podemos ver que también se ven afectados por la extracción de oro a escala artesanal, que está alterando la claridad y la dinámica del agua de los ríos de la cuenca de Madre de Dios. Y esta actividad nos promueve la deforestación y puede conducir un mayor transporte de sedimentos de los ríos cercanos. Podemos ver la gran diferencia en esta imagen, cómo es nuestro río, cómo se ve el caudal en 1984, a diferencia del 2019, que fue variando el caudal y se refleja la gran deforestación. También nuestra linda ciudad de Piura se ve afectado por las precipitaciones fluviales y los fenómenos del río, del Niño, en las épocas
entre enero y abril. Acá en Piura vemos muy afectadas nuestras carreteras por estos fenómenos. Sin solo enfocarnos a nuestro país, también lo vemos en otros países, como el huracán Katrina en Estados Unidos en el 2005. Y también la ola invernal que existe en Colombia, ¿no? Se ven acá todos los efectos. Bueno, y lo primero que hicimos es identificar los problemas y luego todos estos problemas nos lleva a buscar soluciones. ¿Qué es lo que vamos a poder aplicar en nuestros proyectos, cierto? ¿Qué pasaría o qué está pasando si las empresas de ahora continúan utilizando las soluciones tradicionales? Ante ello, es de vital importancia conocer los diferentes sistemas de atenuación que se pueden implementar para mitigar esta problemática expuesta que nos hace perder tanto dinero, incluso vida, flora, fauna, y así vamos a lograr proteger de forma muy segura los taludes colindantes a los ríos y al mar, ¿cierto? En nuestro país, los sistemas de defensas ribereñas se limitan en su mayoría a utilizar soluciones convencionales con material granular, con grava, lo cual resulta eficiente y de rápida ejecución en sectores en donde se cuenta con dicho material. Esto les quiero aclarar. Sin embargo, existen estas zonas en donde el material granular es inexistente y ejecutar un sistema que tenga material predominante grava nos va a resultar económicamente inviable y nos va a llevar a elevar emisiones CO2, contaminando el ambiente, ¿no? Y vamos a tener que seguir utilizando para estas soluciones maquinarias pesadas, para fijar las rocas y el costo de nuestros presupuestos van a seguir elevándose. En estas soluciones, como los gaviones, se ve una gran limitante, que es su vida útil, al ser vulnerables a la corrosión y a la abrasión, por el efecto del oleaje de nuestras playas, que nos lleva a tener incluso mantenimientos muy continuos que me afectan mi rentabilidad de mi empresa. Cuando tenemos colchonetas Reno, debo transportar mi material de puntos muy alejados. No siempre las canteras están cerca a mi proyecto. Cuando tengo soluciones rígidas, siempre resultan muy vulnerables a fisurarse, a fracturarse, a fallar a dichas condiciones, ¿no? Igual nos pasa con los prefabricados de concreto, que son soluciones muy costosas y muchas veces nos terminan fallando a corto tiempo. Y en su gran mayoría de todas estas soluciones que les fui mencionando, los procesos constructivos son complejos y también voy a necesitar mano de obra calificada, incluso equipos especializados. Construir los espigones metálicos, que ya lo fuimos viendo, tablestacados, no solo se van a ejecutar en cronogramas muy pequeños, sino los cronogramas de obra van a ser incluso en meses o años. Y ante todo lo detallado y mencionado, que sé y entiendo que te funciona la fecha, que te funciona muy bien incluso, pero me gustaría que hoy te hagas unas preguntas, si te sientes listo para ser parte de esta evolución de tu compañía. ¿Qué tan preparado está tu empresa para dar el siguiente paso a la evolución de los resultados? Señores, ¿ustedes sabían que existe una tecnología que nos puede solucionar todos los problemas que acabamos de ver con resultados de un análisis técnico y económico mucho más viable para atenuar la problemática presente en tu proyecto? Bueno, hoy como PAFCO les quiero contar de qué se tratan nuestras soluciones innovadoras con geosintéticos. Se trata de nuestras soluciones que son muy versátiles, de grandes ventajas en ahorros de un 50%, optimizando soluciones que nosotros lo fabricamos, lo confeccionamos de geotextiles de alta resistencia con propiedades especiales y se convierten en sistemas de confinamiento que nos van a permitir contener y sostener mecánicamente el suelo con fines ante posibles problemas de erosión y socavación.
Y al ser nuestros sistemas muy innovadores, nos va a proporcionar esa durabilidad a lo largo del tiempo, que me genera ventajas económicas en comparación con los otros sistemas que actualmente se siguen aplicando. Y por esta misma razón, yo quiero compartirles que existen proyectos exitosos con PAFCO, con nuestra tecnología, y quiero hacer un recorrido virtual, aprovechando ahora la tecnología, un recorrido virtual con ustedes, mostrándoles los beneficios que nuestros clientes decidieron elegir, arriesgar e implementar en sus proyectos con nuestras soluciones de PAFCO. Nos vamos a ubicar en nuestra diversa y maravillosa selva, Tahuamano, Madre de Dios, y vamos a conocer el proyecto Tahuamano y Mávila, que es parte de la carretera interoceánica sur. Este puente cruza todo el río Tahuamano, tiene una longitud de 160 metros aproximadamente y con una antigüedad de 22 años. Este es uno de los puentes más antiguos que tenemos en el Perú. En el 2006, les cuento, y en el 2007 los tirantes máximos de flujo fueron superiores a 1.61 metros con respecto al tirante máximo considerado en el diseño de este puente, lo cual nos produjo desbordes de río en algunos puntos de la carretera aún sin pavimentar en esos años, y nuestro cliente, IRSA Sur, tomó algunas medidas iniciales de protección ante la erosión de la margen izquierda y derecha del río, como sacos, gaviones que se trabajaron con material de canteras, trayendo desde canteras desde Cusco. ¿Se imaginan lo costoso que resultaba? Un poquito para los que no conocen, los ubico, hablamos de 8 o 11 horas de viaje. También aplicaron geoceldas y dichas soluciones permitieron minimizar la erosión, pero sin lugar a duda no era una solución a largo plazo y terminaron fallando. Así que en el 2012, después de varios intentos con todo lo que les mencioné, nuevamente se presentó una situación de emergencia, donde la margen izquierda se vio afectada por la erosión agresiva de los flujos de agua, socavando, ahí vemos en la imagen, el relleno del estribo izquierdo y haciendo colapsar la losa de aproximación del puente, ¿no? Quedando interrumpido, como vemos en la imagen, el tránsito y bueno, de acuerdo a esta evaluación que se realizó en esta margen derecha y la margen izquierda del río, se concluyó que el río continuaba cambiando cada año su cauce de manera bastante agresiva, por lo que implementar un sistema de defensa ribereña era una necesidad urgente para garantizar la protección de ambos márgenes del río y la estabilidad del puente Tahuamano y obviamente de la carretera de dicha zona. De manera que con todo este antecedente, la entidad del MTC y a cargo de IRSA Sur recibieron nuestra asesoría y sustento técnico y aprobaron nuestra solución con geosintéticos, considerando instalar nuestros tubos de geotextil. Y así iniciamos nuestra instalación. Primero definimos el material con el que vamos a llenar nuestros tubos, que es slurry, es un 80% de agua y un 20% de material arenoso fino. Es muy importante conocer nuestro slurry porque de esto va a depender las propiedades hidráulicas que va a trabajar el geotextil. Y cuando lo llenemos, el material no salga por la abertura, por los huequitos y llegue a contener el material. ¿Correcto? Y este es nuestro primer tramo, el tramo Mávila, donde instalamos 3.5 kilómetros de tubos de geotextil, en donde se debió garantizar que toda la plataforma esté dispuesta para la configuración de los tubos de geotextil, que se encuentran nivelada a una pendiente igual a 0%. Esta podrá tener un intervalo tolerable de 1% en condición no inclinada. En caso de estar ubicada o una aproximación a un talud, no se debe permitir una pendiente que no sea el 0%. Clarísimo. Luego pasamos a la alineación de nuestros tubos de geotextil. Previo a la instalación de los tubos de geotextil, se debe trazar la ubicación de estas según las especificaciones y los planos que nos da la consultoría. En este proyecto se decidió trabajar con una taguía porque el río trae mucho sedimento en suspensión y de hecho se debía trabajar en seco. Luego vamos a conocer y definir cuál será mi sistema de llenado para llenar los tubos de geotextil.
En este caso existen dos alternativas. Una alternativa, el llenado por draga, como ven en la imagen, es todo un esquema. Y la otra alternativa, el llenado por gravedad. Esta modalidad de llenado es la que realizamos en nuestro proyecto Tahuamano y en Mávila. Proceso en el que se contempla en la imagen 6 puntos en el diagrama. Acá ya lo podemos ver cómo se atendió en el caso real, in situ, en Mávila, en Tahuamano. En este proyecto se realizó el llenado de los tubos de geotextil con el sistema por gravedad, llenado con el slurry, hasta el 75% de la cota de diseño. Luego de esto, se utilizó una cuadrilla de 5 personas que motivaron el drenaje del agua que se encontraba dentro de los tubos de geotextil. Y este paso no solo nos facilita la rapidez de consolidar el material, sino del drenado natural. Y este proceso lo vamos repitiendo 3 veces hasta alcanzar la cota de diseño. Como lo visualizamos en esta imagen, ya con el tubo llenado e instalado, nuestros tubos de geotextil, como vemos, poseen unas mangas que sirven como puertos de llenado de una longitud de 0.9 a 1.80, de acuerdo al diseño, y con un diámetro de 10 a 18 pulgadas, cosidas en la parte superior. Luego, como ya tenemos los tubos de geotextil llenados, los vamos montando una sobre otra, protegiendo todo el estribo del puente. En este proyecto, del proyecto Mávila, se diseñaron para 5 filas y se trabajaron los tubos de geotextil en 3 alturas, 1.20, 1.80 y 2.40 de altura. Ustedes se imaginan un tubo de geotextil de 2.40 de altura. Cada uno de los tubos de geotextil está tipificado con un código que nos permitirá una rápida identificación para realizar el metrado correspondiente en obra y para nuestras valorizaciones. Se van conformando una sobre otra. Acá ya lo podemos ver que el río está sobre su nivel en época de crecida. Hasta podemos observar que están sumergidas los 3 niveles que ya están trabajando y protegiendo el talud del margen del río. Todo un éxito, señores. Este es nuestro segundo tramo, el puente Tahuamano, con 14.5 kilómetros de longitud instaladas de geotextil, con el alto de 2.4. Y están apiladas en 10 niveles. Ese es un megaproyecto. El puente es más grande que el Mávila, que el anterior, y entre los dos tramos, entre Mávila y Tahuamano, llegamos a instalar 18 kilómetros de tubos de geotextil. Se trabajaron en 2 años diferentes, ya que se dividió por la zona seca, que acá en Perú es mayo y diciembre. Y en este proyecto no se decidió proteger los tubos de geotextil porque los especialistas nos asesoraron que esta zona es tropical y tiene la gran ventaja de revegetarse por sí sola, en muchos casos por sí sola, ¿no? Logramos con estos 18 kilómetros de instalación una gestión eficaz de tiempo, con unos datos que tomamos que fueron de gran utilidad para la obtención de este rendimiento, y la cuadrilla, que como vemos ahí en los cuadros, con una cuadrilla de 10 personas, al inicio llenamos 290 metros cúbicos al día. Y bueno, luego como nuestra cuadrilla se va haciendo experta, llegamos a llenar 302.4 metros cúbicos al día. Estos datos me permitieron reflejar la optimización de nuestra solución versus gaviones. Optimizamos, de acuerdo a nuestros cálculos y a la entidad, optimizamos un 70% en tiempos de ejecución. Señores, ustedes pueden ver ahora si algo ha ocurrido es que se consiguió una gran optimización, no solo en tiempos de ahorro, sino que eso se refleja en nuestro presupuesto. Finalmente logramos que el proyecto sea exitoso y esté funcionando desde el 2012 hasta la fecha. Seguramente ahora, si lo visitamos, está completamente revegetado, protegiendo las márgenes del río derecha e izquierda y todo el sector de sembríos de la población que habitan a sus alrededores, quedando la empresa súper satisfechos con la reducción de tiempos y ahorros. Quiero seguir mostrándoles que con nuestro sistema tu empresa va a evitar usar insumos de alto costo. Si ustedes llegan a aplicar la tecnología con lo que les estamos mostrando, ustedes van a tener mejores resultados en cada uno de sus proyectos. Estas son nuestras GeoBox, son soluciones que cuentan con interesantes ventajas debido a que en la mayoría de los casos se puede utilizar el material de sitio.
Tienen una tapa superior, la cual me permite su llenado de manera muy sencilla, utilizando un equipo mecánico manual. Y asimismo, estos elementos pueden trabajar con buen desempeño en condiciones secas o saturadas. Además, que son livianos y de fácil manipulación, y su flexibilidad me va a permitir un fácil acomodamiento en todas las superficies del terreno. Y la gran ventaja que nosotros somos fábricas y lo trabajamos bajo dimensiones de cada proyecto. Es la solución ideal para trabajar en nuestro norte del Perú. Chiclayo, Piura, Tumbes, ciudades con escenarios paradisíacos y a la vez escenarios muy retadores para nosotros los ingenieros, ya que en esta zona no se cuenta con material cercano, material pétreo cercano o canteras cercanas. Este es nuestro proyecto Puyango, uno de los ríos principales en Tumbes. Primero se colocó el geotextil no tejido en el talud por debajo del geobox como manto antisocavación, no sé si lo llegan a ver en la imagen, y así se evitan los problemas de tubificación debido a la socavación. Luego se colocó y se extendió los geobox en sitio donde se instalará de manera definitiva y empezamos el proceso de llenado con el equipo adecuado. Para este proyecto, el tipo de geobox que se utilizó es 4.5 por 2.3 por 1. Es importante mencionar que debido a la geometría de las mismas, cada geobox va a alcanzar 10 metros cúbicos o 12 metros cúbicos en algunos casos, y el llenado va resultando ser un procedimiento muy sencillo, sin mano de obra calificada, sin equipo especializado, y pueden ser con distintas formas de llenado que facilitan la implementación de ellas. Llenado manual o llenado por maquinaria pesada. Para seguir con la instalación del proyecto Puyango, de las defensas de Geobox, se seguirán los planos de diseño del consultor, así como también las recomendaciones propuestas por nosotras que somos fabricantes. Y así vamos a poder lograr un rendimiento de 50 unidades al día. Estamos hablando de 500 metros cúbicos versus otras soluciones que llegan a 100 metros cúbicos al día. Vemos la gran diferencia de rendimiento y de optimización. Y luego se procedió a tapar las geobox para posteriormente poder coser la tapa de la misma y poder cerrarlas. Esta nueva imagen nos refleja la permeabilidad hidráulica, que es muy importante cuando se encuentran sujetos al régimen de mareas o caudales fuertes de los ríos, y el agua debe drenar el contenedor lo suficientemente rápido para evitar ese exceso de presión acumulada y asegurar de esta manera la estabilidad de nuestros geobox. Otro factor que se tomó en cuenta es la resistencia a la radiación ultravioleta. Ha sido uno de los temas que más ha ocasionado críticas o debates debido a la forma como afectan la vida útil de ellos. Les cuento que nuestras resinas, nosotros somos fábricas, que nuestras resinas, fibras e hilos usados en la fabricación de nuestros geotextiles tejidos se aplican estabilizantes especiales con el fin de evitar el deterioro y garantizar una estabilidad. Pero también recomendamos protegerlos con mantos o flexocreto por el tema de vandalismo, que se convierte en un factor muy preocupante para la durabilidad de los geosintéticos o de los geobox, por lo cual se estudian opciones más resistentes ante los ataques con cuchillos o piezas que puedan ocasionar daños. Para cerrar con nuestro viaje virtual, llegamos a la linda Colombia, llegamos a Santa Marta, y les quiero mostrar el muelle número 5 en Santa Marta. Llegamos a ver una vista panorámica de la zona donde vamos a instalar y crear una nueva área con nuestros geobags y una solución integral. De acuerdo a un diseño, se decidió instalar geobags como la cimentación para poder crear toda esta plataforma con tubos de geotextil y muros de suelo reforzado. Se evaluó que las geobags debían presentar una permeabilidad y una resistencia adecuada conforme a los esfuerzos que van sometidos. En este proyecto, donde no se tenga la certeza sobre la estabilidad de los geobags y se puedan presentar pérdida de su integridad, pueden ser usadas con mezclas de suelo-cemento o arena-cemento en proporciones variadas. Pero en nuestro caso usamos el material de la zona. Y vamos a izarlas, y se recomienda una resistencia para izarlas de 67 kilonewton en sentido longitudinal y 60 kilonewton en sentido transversal. Luego podemos ver que se instaló la cimentación
con solo geobags, ganando 5 metros de ancho, solo cimentación. Luego pasamos encima de las geobags, vamos a llenar un tubo de geotextil para poder conformar mi muro de suelo reforzado. Espero que me estén siguiendo. Logrando crear una nueva área para el muelle y sus operaciones. Finalmente vemos que con la solución integral ganamos 7 metros de ancho. ¿Se imaginan lo importante que era toda esta plataforma para el puerto? Y llegamos a protegerlo con flexocreto para evitar la erosión de la playa por el fuerte oleaje del mar. Parte muy importante para ustedes, y sé que es lo que más les gusta, es importante aclararles que no existe una solución estándar para la protección de defensas ribereñas ni costeras. Por el contrario, cada caso debe tener una solución a la medida y el diseñador deberá contrastar gran cantidad de información para definir cuál puede ser la combinación y característica específica para tu proyecto. Hoy les quiero mostrar cómo vamos a iniciar nuestro proceso de diseño. Vamos a verlo en 2 ciclos. ¿Y cuáles son esos 2 ciclos? El primer ciclo, el que ustedes lo conocen perfectamente, es mi campaña de exploración, donde hago mis estudios de suelo, el perfil estratigráfico del material que tenemos disponible en obra para el llenado de las posibles estructuras y estudios hidráulicos, donde todo el equipo va en campo y realiza los estudios in situ. Ya con todos estos datos del primer ciclo, me voy a enfocar cuáles son los 4 pasos importantes de mi segundo ciclo, que son los cálculos y análisis, donde vamos a ver dimensionamiento hidráulico de la estructura, dimensionamiento de la estructura, análisis geotécnico, importantísimo, y análisis hidráulico y los criterios de supervivencia. Señores, acá les voy a compartir cómo ustedes van a preparar su diseño para su proyecto con Geobox. Les aclaro, acá pueden ser tubos de geotextil, pueden ser geobags. Es el mismo proceso de diseño para todo lo mencionado. Lo único que va a cambiar es el proceso constructivo. Bueno, vamos a pasar a ver los 4 pasos del diseño, pero en este caso yo les voy a mostrar el proyecto Río del Norte, que solo lo vamos a trabajar con Geobox, ¿correcto? Iniciamos con un dimensionamiento hidráulico de la estructura dentro del cuerpo de agua en el Río del Norte. En un cuerpo de agua tenemos una lámina máxima de agua y a partir de esta máxima lámina de agua lo que hacemos es determinamos una profundidad de socavación lateral y profundidad de socavación en el lecho, partiendo de la lámina máxima de agua dependiendo de mi periodo de diseño, donde vamos a tener 2 opciones para mi dimensionamiento hidráulico en este Río del Norte. Vamos a evaluar estas 2 opciones. La primera, como vemos en la imagen, es colocar un manto antisocavación. Acá en la parte del talud se coloca en todo el geobox, en el talud, en la parte de atrás. Nuestro manto antisocavación debe extenderse 1.5 a 2 veces la profundidad máxima de socavación. Si es necesario, se fija, acá vemos en la imagen, en el diagrama, se fija una zanja de anclaje y en este caso el geobox viene con una estructura más pequeñita. Les estoy mostrando con el puntero. Esta estructura más pequeña es una estructura de sacrificio que entra al lecho porque este elemento se va a socavar con el paso del tiempo. Y yo les pregunto, ¿qué pasaría si solamente protejo la ribera sin colocar un manto antisocavación? Lo que va a pasar es que esa erosión va a terminar socavando toda la estructura que tengamos porque la corriente avanza y va a generar sí o sí socavación al pie de la defensa. Pongas lo que pongas, la solución que tú elijas va a fallar. Nuestra segunda opción es cimentar por debajo de la profundidad de socavación calculada. En este caso, instalo un geobox adicional. Si se dan cuenta, nos hemos pasado de la altura máxima y me instalo por debajo de la profundidad de socavación. De esto se trata mi diseño hidráulico. Calculo profundidad de socavación lateral y determino cuántos elementos necesito para llegar al fondo y tener un factor de seguridad que el manto antisocavación. Este es mi diseño hidráulico, señores. Y como les estoy compartiendo mi proyecto Río del Norte,
Entonces, como ya vi mi dimensionamiento, lo voy a ver reflejado ya en mis planos de proyecto, donde teníamos que generar la protección de un talud, del margen Río del Norte, y se colocó un número de filas de geobox. Se calculó una profundidad de socavación para una lámina máxima de agua y el sistema antisocavación con mi manto antisocavación y lastre que se colocó a una distancia de 1.5. A esa profundidad de socavación máxima diseñamos. Ya realizamos todo mi dimensionamiento hidráulico de forma más general. Ahora lo que tenemos que hacer es el dimensionamiento en forma específica de mi geobox. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es cuál es la resistencia mecánica que debe tener nuestra geobox para ser capaz de soportar todas esas fuerzas internas debido al material que nosotros vamos a llenar y debido al geobox que vamos a colocar en la parte superior. Ese material va a generar un esfuerzo horizontal, como vemos en el diagrama, que va a intentar abrir mi geobox. Entonces, nuestro geobox se debe ser capaz de soportar todas esas fuerzas, como vemos en la figura. Una de las fuerzas internas es la fuerza de la tensión. Esa fuerza de la tensión se va a verificar con la resistencia admisible que tiene el geotextil, que parte de una resistencia última dividida entre unos factores de seguridad. Ver el videito. Esa resistencia última del que les venía hablando, uno lo va a determinar en el laboratorio a partir de ensayos de tira ancha, que nos basamos en la norma 4595. Acá es donde determinamos cuál es la resistencia última de mi geotextil. Correcto, nosotros todo lo llevamos a nuestro laboratorio. Adicional a esto, necesito determinar otra propiedad mecánica. ¿Cuál es la resistencia de punzonamiento? Ya que el geotextil de nuestra geobox va a estar en contacto con materiales de diferentes diámetros de partículas. Entonces, es necesario que yo determine cuál es la resistencia al punzonamiento. ¿Cuál es el que ejerce ante diferentes partículas que pueden estar punzonando el geotextil? Esto también lo controlamos en nuestro laboratorio a través de un ensayo de punzonamiento que se hace a través de un pistón de 5 centímetros que entra en contacto del geotextil y es capaz de perforar el geotextil. Nuestro ensayo es para determinar cómo posiblemente se puede ver afectado por punzonamiento el geotextil. Esta aclaración yo les hago porque en el Perú hemos detectado prácticas no estandarizadas, pruebas de campo, haciendo perforaciones al geotextil con puntos de bolígrafo, con la fuerza de la acción de la mano, cuyos resultados no me van a reflejar los datos obtenidos que corresponden a alguna norma o a algún laboratorio. Una vez determinado el dimensionamiento hidráulico general y dimensionamiento hidráulico específico de nuestro geotextil, de nuestra geobox, pasamos a nuestra segunda etapa, que es el análisis geotécnico. El análisis geotécnico, pues finalmente es una estructura de gravedad que tenemos que verificar cuál es el factor de seguridad antes de deslizamientos, volcamientos, capacidad de carga, asentamientos que se van a presentar, estabilidad global, teniendo en cuenta los efectos sísmicos. Les voy a mostrar en este diagrama. Por ejemplo, en el análisis de estabilidad es muy importante realizar un análisis de estabilidad de equilibrio límite en alguno de los programas o software que sirven para este análisis, donde se debe determinar cuál es el factor de seguridad de nuestro talud. Es importante conocer que el factor de seguridad es superior a 1.5 en el caso estático y superior a 1.1 en el caso pseudoestático o dinámico. Estos análisis en defensas del cuerpo de agua deben hacer tanto en el caso seco o saturado, o sea, con una lámina de agua permanente y sin lámina de agua. También se debe determinar la capacidad de carga partiendo del nivel de cimentación de nuestra geobox, la base inferior y las propiedades del suelo de fundación. Lo que queremos corroborar es que la carga aplicada sea menor que la carga última entre unos factores de seguridad. Listo, con esto vamos finalizando nuestro análisis geotécnico. Ahora tenemos que hacer nuestra tercera etapa, que es el análisis hidráulico. En el análisis hidráulico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el criterio de retención.
cuál es el material que vamos a colocar dentro de nuestra geobox para verificar si cumplimos con este criterio de retención. El criterio de retención es que a partir de una curva granulométrica, ahí vemos el detalle, determinamos un D85, lo vamos a multiplicar por un factor que va a depender del tipo de suelo y esto debe ser menor al tamaño de abertura aparente de nuestro geotextil. Esto lo conocen ya ustedes perfectamente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces empiezo. Nosotros normalmente tenemos una granulometría, tenemos en nuestros suelos diferentes granulometrías, diferentes tamaños de partículas que se deben principalmente de la composición de nuestro suelo o de la formación de nuestros suelos. Y acá nuevamente seguimos hablando del suelo, no del geotextil. Aclaración. Esto, señores, es la clasificación de un suelo que ustedes lo conocen perfectamente, que se divide en grava, arena, limo, arcilla. Cada uno de los materiales tiene un tamaño de partícula definida y esto nos permite verificar cuál es el mayor porcentaje de suelo que identifico en mi proyecto, ¿correcto? Y a partir de nuestros suelos calculados, nos vamos a una curva granulométrica en base al suelo de mi proyecto y determinamos cuál debe ser el tamaño de abertura aparente máximo de nuestra geobox en base a 3 factores. Acá lo vemos en el diagrama. De 85, de 60 y de 10. Valores estrictamente relacionados con mi material de proyecto del Río del Norte. Usamos como información de entrada todo esto para poder recomendarles cuál va a ser mi geotextil que me va a funcionar en mi proyecto. Y como todo lo corroboramos, lo llevamos a nuestro laboratorio con un análisis de laboratorio, que es el tamaño de abertura aparente. Este es un ensayo del geotextil donde coloco partículas de cristal graduadas, esferas, y el conjunto de los tamices con mi geotextil se van a agitar enérgicamente a través de un equipo ROTAF para inducir el paso de todas las partículas a través del geotextil hasta lograr obtener y verificar mi tamaño de abertura aparente de mi geotextil. Este es el ensayo correcto. Vamos continuando con nuestro ejemplo. Esta es una curva granulométrica de nuestro proyecto Ríos del Norte. Acá vemos. Esta curva granulométrica nos permitió determinar que el D85 para esta zona, acá vemos los resultados, 241, a partir de eso calculamos también el D60 que me dio 0,39 milímetros y el D10 que me dio 0,14 milímetros, lo que nos arrojó un criterio de retención de 3,4. Gracias a ese criterio de retención determinamos que el B es 1,7. Entonces, si multiplicamos el D85 por mi factor B nos va a dar el tamaño de abertura aparente que me va a ser 4,12. Entonces, nuestro geotextil tiene que ser menor a 0,425 tamaño de partícula. Como podemos ver, nuestro geotextil sí cumple con este criterio de retención de partículas de nuestros suelos. Y ahora sí defino que mi geotextil adecuado para mi proyecto del norte es un TR5000 High Flow de PAFCO. Sí me cumple. La idea es no encarecer el costo de la obra y aplicar el material que realmente va a funcionar y cubrir mis necesidades. Después nos vamos a pasar y vamos a ver cuál es el criterio de permeabilidad. Nos dice que el K del geotextil debe ser mayor 10 veces que el K del suelo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el agua siempre va a viajar, acá vemos en mi grafiquita, el agua siempre va a viajar de la zona de menor permeabilidad a la zona de mayor permeabilidad. Entonces ahí es donde se coloca un geotextil para que el agua viaje del suelo hacia el geotextil. Importante hacer este ejercicio porque se toma el criterio en este proyecto. Si yo estoy colocando arenas, las arenas tienen una permeabilidad de 1 por 10 a la menos 3, entonces mi geotextil debe ser superior a esta permeabilidad para que dentro de mi geotextil no se acumulen presiones hidrostáticas y al tener material saturado no me modifique esos parámetros mecánicos de mi material de relleno y mi estructura no llegue a ser inestable. Igual que los anteriores parámetros, es necesario pasar por unos ensayos de permeabilidad del geotextil. Lo realizamos con un permeámetro a través de la permitividad, donde se calcula la velocidad de flujo que atraviesa el geotextil. Si me han seguido paso por paso, podemos ver que es tan importante determinar mi tamaño de abertura aparente óptimo con relación a la permeabilidad.
Como lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a ver la relación que tiene mi permeabilidad, que revisamos en los cálculos hidráulicos, versus el análisis geotécnico que nos brinda los datos de criterio de retención. Y como lo vimos anteriormente, nosotros debemos tener un factor de seguridad mayor a 1.5 en condición seca. Y en condición saturada también debe ser mayor a 1.5. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema va a pasar de una condición seca a una condición saturada o húmeda y después vuelve a una condición seca? El agua que queda dentro de los elementos, porque ningún elemento es impermeable, sino que el agua entra al material y tiene también que tener la posibilidad de salir del material. Y si no se evacúa y el tamaño de abertura aparente es muy bajo, la permeabilidad es muy baja, se va a acumular presiones hidrostáticas y esto me va a modificar los parámetros mecánicos de nuestro sistema, de nuestro material de relleno y nos puede llegar a un factor por debajo, como acá vemos en el diagrama que voy cambiando, por debajo de 1. Acá tenemos 0.963. Y esto quiere decir que mi sistema puede llegar a fallar y si el paso del agua no se permite, o sea, no va a haber un paso de agua, me va a fallar. Para que por favor lo tengan súper en cuenta, hay una relación en el tamaño de abertura con mi permeabilidad para lograr una estabilidad. Seguimos. Y ahora sí, por último, para ir cerrando todas mis etapas muy importantes de diseño, vamos a verificar los criterios de supervivencia. ¿Cuál es el factor de degradación química y biológica que tengo que hacer ensayos de degradación? Entonces me puedo apoyar de las hojas de seguridad, de cuál es el material químico y biológico que va a estar en contacto con mi geotextil, con mi geobox, y verificar si el material con el que está fabricado mi geotextil va a poder soportar con ese contacto químico y biológico. Por ejemplo, en el polipropileno, que se considera inerte a la mayoría de los materiales que están presentes en el suelo. También podemos determinar cuál es la resistencia a la abrasión que es capaz de soportar mi geotextil. Claro, normalmente en estos cuerpos de agua se exponen ante materiales flotantes, pueden ser piedras, palos de diferentes dimensiones o magnitudes. Entonces esto genera una abrasión al geotextil. Entonces tenemos que saber cuál es la resistencia a la abrasión en una norma estandarizada, que es la norma ASTM 4886. Para ver si es necesario o incluir un elemento de protección o recubrimiento. Y lo establecemos si es o no es necesario. También tenemos que hacer ensayos de resistencia UV a 500 o a 1000 horas, de acuerdo a la condición de mi proyecto. Es importante revisar la resistencia UV, cuántas horas va a estar expuesto mi geobox. Incluso va a depender mucho de cuál es la zona geográfica de mi proyecto. Ok, señores, a ver, voy a hacer una pausa y nos vamos a enfocar en esta gráfica. Quiero que recuerden los 4 pasos que hemos tocado, que todas tienen la misma importancia para lograr el diseño de mi proyecto con Geobox. ¿Y qué va a pasar si yo cumplo a la perfección el cálculo de estos 4 pasos? Les muestro qué pasaría. Este es mi resultado final. Hemos cumplido los 4 pasos de diseño para llegar hasta aquí. Lo hemos logrado, tú también lo has logrado, ya que me has seguido el paso a paso. Ahora sí estás preparado para conseguir en tu empresa mejores resultados en los proyectos con rentabilidad, calidad, innovación y durabilidad. Si bien es cierto, ustedes han realizado hasta ahora un excelente trabajo. Ahora tienes muy buenos resultados con las soluciones que estás aplicando. Sin embargo, lo que tú necesitas en esta situación de crisis que estamos pasando y lo que tú mereces es multiplicar todas esas ventajas con mayor optimización, mayor ahorros en tus presupuestos, en tu optimización en tus tiempos de cronograma de obras. Tú eliges a dónde quieres llegar, qué herramientas realmente te convienen. Y para ir cerrando, quiero que me compartan 4 cosas que aprendiste hoy. Cuéntame qué te llevas de estos 50 minutos que estás teniendo con Pavco. Y como no podemos tener interacción, yo les quiero compartir qué es lo que yo me llevo hoy día. 1, me llevo que mi diseño debe ser ajustado a cada uno de mis proyectos, que con Pavco me permite un ahorro hasta de 50% en mi presupuesto, que puedo lograr optimizar tiempos de instalación de un 50, 60 o hasta un 70%,
Y cierro mi lista con la cuarta, que no solo pensando como ingeniera, sino como ser humano, que quiero recuperar y devolver la vida a mi planeta con geosoluciones y poder disfrutarlo no solo como profesional, poder disfrutarlo con mi familia y con todos mis seres amados. Estoy segura, estoy segurísima que tú también ya identificaste las 4 cosas que hoy aprendiste y las 4 cosas que te llevas, que son muy valiosas. Ingenieros, hemos acabado y quiero que te vayas con esta pregunta. ¿Dónde mereces estar? ¿Dónde merece estar tu empresa? ¿Haciendo lo mismo que antes o optando por la innovación, por un crecimiento en tecnología, por ahorros, por todas las ventajas que ya te mencioné? Mi nombre es Janet Encina, soy de la compañía PAFCO. Cualquier consulta o duda, acá les voy a poner nuestro link. Estamos muy disponibles como para poder brindarles charlas muy personalizadas a ustedes y a sus equipos y poder acompañarlos en sus proyectos actuales y en sus proyectos a futuro. Los invito a seguir en nuestras páginas, estamos en todas las redes sociales, constantemente estamos publicando información que les puede ser muy útil en sus proyectos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Vamos a responder un par de preguntitas. Vamos a ver si puedo ingresar al par de preguntitas. Denme un segundo. Nos dicen, cuando mencionan la optimización en tiempos y el presupuesto de su experiencia en Tahuamano y Puyango, ¿cuentan con un comparativo detallado o análisis de geoestructuras o geobox versus los procesos constructivos tradicionales donde se utiliza materiales pétreos? Buenísima, buenísima, porque eso lo he venido recalcando. Claro que sí, ingenieros, claro que sí, señores. Voy a tomar como ejemplo el proyecto de defensas ribereñas de Tahuamano, que lo hemos detallado, con tubos de geotextil, en vez de la utilización de otros sistemas, en este caso fueron gaviones, y acá se resaltó, bueno, les resalto que la gran partida y el incidente de ahorro fue el transporte. Como les comentaba, los proyectos no tenemos canteras muy cercanas y en nuestro país, en nuestro Perú, es muy difícil de conseguir este material pétreo, ¿no? Y así que se requería material granular para la implementación de los gaviones o un sistema tradicional y el mismo que no fue necesario para implementar el sistema con tubos de geotextil, debido a la gran ventaja de que hemos podido trabajar en este proyecto con material propio como relleno de los tubos de geotextil. Y en base a los tiempos de ejecución, los rendimientos que nosotros logramos en el llenado de nuestros tubos de geotextil fueron aproximadamente, como les coloqué, 302 metros cúbicos por día, siendo un 70% de ventaja versus soluciones tradicionales que hubiese implicado un mayor plazo de la ejecución. Lo mismo pasó en Puyango. No sé si hay otra preguntita. Espero que haya quedado resuelta. Si quiero hacer mis ensayos para determinar mi tamaño de abertura aparente de mi geotextil y que mi proyecto no necesariamente lleve un diseño que supere mis requerimientos en vano y al final me resulte muy costoso, a mí me interesa que cumpla, que funcione y cubra mi problemática, mis defensas de ruido, dónde lo puedo realizar y en base a qué equipos. Perfecto. Algo que les iba mencionando, pero que no les fui detallando, es que nosotros somos fabricantes directos y contamos con una planta que está en Lima, que estamos en ATE, y nuestra gran ventaja al ser número uno y tecnológicos innovadores es que contamos con un laboratorio muy equipado y con todos los equipos que les fui mostrando y con todos los ensayos. Ahí es donde nosotros podemos enfocarnos para identificar realmente cuál es el geotextil que va a funcionar en tu proyecto, el geotextil tejido. Hacemos el ensayo de tamaño abertura aparente. El ensayo que les mostré por medio de tamizado con el mismo geotextil, donde colocamos cristales o esferas de cristales para hacer el ensayo aproximadamente por 10 minutos e identificar cuál es el geotextil perfecto o cuál es el geotextil ideal para tu proyecto, el que va a funcionar. Nosotros venimos trabajando igual con todas las gestiones y los protocolos
Estamos haciendo tanto visitas virtuales. Si ustedes tienen alguna duda, nosotros les podemos hacer un recorrido virtual y también les podemos hacer un recorrido en la planta, obviamente con toda la programación anticipada y con todo el protocolo de seguridad, ¿no? Tanto para ustedes como para nosotros. Bueno, señores, ahora sí, me despido y espero que haya sido de su agrado. No olviden colocar sus datos en el chat y nos estamos comunicando con ustedes. Que tengan un lindo viernes, que disfruten de su fin de semana, ahora más que nunca, y que estén bien. Gracias.